Hermanos, continuemos de pie. Esto es bueno para la salud, pero sobre todo para honrar al Señor. Vamos a la lectura de la palabra. Yo leo un versículo, ustedes leen otro. Abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 5. ¿Listos? Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus daños al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas.
Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Todos. Él Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Amén. Antes de empezar con la meditación del día de hoy, quisiera ponerme en oración. Si me acompañan, cerremos los ojos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, reconociendo tu soberanía, tu poder y tu magnificencia, me pongo delante de ti para pedir perdón por mis pecados y mis transgresiones. Límpiame, Señor, pon carbón encendido en mis labios para que se puedan ser purificados y que tu palabra sea la manifestada en el día de hoy. Bendice, Señor, a mis hermanos y que todos podamos aprender de lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Oramos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar el estudio de Timoteo. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Y continuamos con la vez pasada. Pepito, tuve el gusto de oír la prédica, una linda prédica la semana anterior. Y vamos a continuar ahora con el capítulo 2, versículo 1. Les exhorto a que si pueden tomar nota de alguna cosa, es interesante, uno, para que no se duerman, y dos, para que puedan tener algo de material para llevar a casa si es que es útil. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La prédica del día de hoy se basa en este versículo y se llama la oración en medio de la iglesia. Cuando Pablo le exhorta a Timoteo y le dice exhorto ante todo, está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y en este versículo que acabamos de leer, Pablo utiliza 4 términos que describen lo que es la oración. Primero dice rogativas, que se hagan rogativas. ¿Qué es el ruego? El ruego es una expresión de una necesidad interna que es manifestada con vehemencia. Entonces, cuando yo leía la definición de lo que es ruego, se me venía a la memoria de un naufragio, ¿no? Que es lo que hace el capitán cuando el barco está por zozobrar, manda un SOS, ¿no? Socorro, no nos podemos valernos por nosotros mismos, estamos naufragando. Cuando el hombre se da cuenta que está naufragando en el pecado, no le queda más remedio que alzar su vista a Dios y gritar socorro. Esa es una rogativa. Es cuando nos damos de nuestra necesidad imperiosa del Señor y de nuestra incapacidad para resolver el problema que tenemos. Enfatiza una necesidad personal. Y la oración empieza generalmente por ese sentimiento, con la convicción de que no podemos enfrentar la vida nosotros solos y que necesitamos la ayuda de nuestro Creador y Señor. La siguiente palabra que Pablo utiliza acá es oraciones, y es la palabra que se usa generalmente cuando nosotros tratamos de comunicarnos con Dios. La diferencia de rogativas y oraciones es que rogativas puede ser utilizada también para una súplica ante un presidente, un rey, un emperador, y a Dios también. En cambio, la oración se utiliza solo y exclusivamente para dirigirnos a Dios. La siguiente término que utiliza Pablo acá es peticiones. Y la palabra peticiones quiere decir súplica. Ahí ponemos todo y generalmente nuestras oraciones se han centrado en esta palabra, peticiones. Acabamos de hacer una oración que el Señor las escucha, pero que se centra exclusivamente en nuestras necesidades. Peticiones quiere decir que nosotros podemos acercarnos con confianza ante el Señor, porque sabemos que Él escucha, que nosotros podemos poner nuestros deseos en presencia del Señor, porque sabemos que Él nos va a dar respuesta. Y por último, utiliza la palabra acá,
acciones de gracias, que es la otra parte de la oración. Estas acciones de gracias es una actitud de gratitud, es una agradecer a Dios por todo lo que Él nos hace a nosotros como persona y a la humanidad y al planeta. Pablo dice, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Cuando dice aquí él todos los hombres, quiere decir hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Nuestras oraciones deben abarcar a todo el género humano. Un cristiano no tiene enemigos, no tiene gentes que estén en oposición. Un cristiano debe orar por todos porque es un mandamiento de Dios. Y además es el primer objeto de la oración que Pablo pone acá. Dice, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones por todos los hombres. Y continúa en el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, como les había dicho hace un rato, la oración no solamente incluye a los creyentes, sino también a los no creyentes. Y que tenemos que orar por todos los reyes, por todos los que están en eminencia, que generalmente no son creyentes. ¿Y qué es lo que tenemos que orar por estas personas? Tenemos que orar para que el Señor toque sus corazones y se cambien. Porque si un presidente y una persona que está en eminencia se vuelve a Dios, va a obrar bajo los principios bíblicos y quien se beneficia es el pueblo a quien están gobernando. Esa es la razón fundamental por la que tenemos que orar aún por las personas que están en eminencia con las cuales no estamos de acuerdo. Es necesario y es un mandamiento bíblico. ¿Y qué se obtiene con todo esto? Que dice, porque de esta manera nosotros vamos a estar quieta, dice aquí, ¿no? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué significa esto? Nos está hablando del carácter del cristiano. Cuando decimos quieta y reposadamente, quiere decir la conducta con la cual nosotros nos desempeñamos en medio de nuestra sociedad. Cómo nosotros tenemos que obrar delante de la congregación y fuera de ella. Se refiere a una tranquilidad interna o a una actitud afable hacia los demás. En el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el versículo 17, si quieren lo buscan, dice, o lo proyectamos acá, primera de Pedro, capítulo 2, 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amad a los hermanos. La primera función de un cristiano es amarse los unos a los otros tal como Cristo nos amó. No podemos tener enemistad entre los hermanos. Entre nosotros tenemos que amarnos, orar unos por otros, porque eso es lo que significa vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esa época, en la época de Pablo, él enseña que se debe orar por los reyes y emperadores. Y en esa época, el emperador de Roma era nada menos Nerón, un personaje especial en la historia, maníaco, que probablemente incendió Roma y culpó a los cristianos e inició una gran persecución. Dice él que cogía a los cristianos, les amarraba un poste, les embadurnaba en brea e iluminaba sus jardines con ellos, prendidos en fuego. Y Pablo dice que tenemos que orar por él. Esa es la dimensión del amor y de la dedicación de Pablo hacia todos los hombres. Cuando está hablando de piedad, es
como les había dicho, la conducta del cristiano. Y para vivir un cristiano piadosamente, tiene que hacer varias cosas. Primero tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión debe tomar? Obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Segundo, tiene que tener devoción. Debe estudiar la palabra de Dios todos los días, el tiempo que sea necesario. Si nosotros diezmáramos a la palabra de Dios el tiempo necesario, la 10ª parte de 24 horas son 2.4 horas diarias que deberíamos dedicarnos a la devoción del estudio y oración de la palabra del Señor. Esta decisión y esta devoción determina la conducta de la vida del cristiano. Eso es básicamente lo que Pablo nos está diciendo en este primer versículo que le escribe a su hijo Timoteo. La definición más básica de la palabra oración es hablar con Dios. Es un diálogo que el hombre expresa con Dios. Es un acto de adoración y comunicación que incluye la presentación de todos nuestros deseos a Dios, pero en nombre de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Además, orar a Dios es un privilegio y un regalo que Dios nos ha dado para que podamos relacionarnos con Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 13, nos dice, lo podemos proyectar o podemos leer en la Biblia, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí yo quiero ser enfático un poco en que no es una fórmula magistral. Hago la oración en el nombre de Cristo. Y toda oración tiene que terminar en el nombre de Cristo. Tenemos que recordar que cuando el judío habla, dice en el nombre de Jesús. Estamos diciendo en la persona de Jesús. Es decir, que mi oración tiene que ser en Cristo, para Cristo y con Cristo. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, yo tengo que vivir la vida que Cristo quiere que yo la viva. Porque de lo contrario, mi oración no será oída. Por eso dice aquí en Juan, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que Él sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si queremos tener certeza de que nuestras oraciones van a ser contestadas, tenemos que creer en Cristo, creerle y obedecerle. En esa posición, el Señor escucha las oraciones. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como habíamos dicho, ¿no? Cuando hay un naufragio, cuando hay un accidente, a veces una oración tan corta como Jesús es suficiente. No se requiere más, porque el Espíritu se encarga del resto. Sabemos que si nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice en Corintios, Él se encarga de llevar las plegarias al Padre Celestial. Cuando nos sumergimos en las Escrituras y vemos desde el Antiguo Testamento hacia adelante, vemos cómo en los Salmos es una oración tras otra llena de súplicas y alabanzas e intercesiones fervientes que los profetas también hacían luego a continuación. Entonces, súplicas e intercesión que hacían desde esa época. Es un recordatorio constante de nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su guía, provisión y consuelo. Cada día nosotros necesitamos de su amor, de su misericordia y de su dirección. Vamos a estudiar un poco de cómo solía hacerse. Ya nuestra hermana Angelita nos dijo, ¿no?, que Daniel oraba 3 veces al día.
Y esta era una costumbre judía, incluso que la repitieron los primeros cristianos, la iglesia primera, tenían esta costumbre. Dice, el judío acostumbraba a orar por lo menos 3 veces al día. La primera hora de oración era la tercera, de acuerdo a la nomenclatura judía, es decir, eran las 9 de la mañana. La segunda era la sexta, que corresponde al mediodía, y la otra era la novena, que corresponde a las 15 horas. ¿Dónde se producía la oración? Tenía que producirse en el templo o en las sinagogas. Para que una sinagoga se conforme, tenía que haber por lo menos 10 cabezas de familia judía en la zona donde se formaba la sinagoga. Entonces, si había 10 judíos que representaban familias, se podía hacer una sinagoga. Pero cuando no había esto, podía orarse también en cualquier parte. Acuérdense de la oración cuando Pablo llegó y con Lida, la madre de Timoteo, que estaba orando en el río. Entonces se utilizaba estos sitios también para orar. Y por lo general se oraba en el aposento alto, que se llamaba la azotea de las casas. Ellos utilizaban esto para poner ahí sus cosechas, sus cosas, y la parte alta, que es del aposento alto, es donde se oraba también. Y generalmente ellos podían orar o de pie, o de rodillas, o en genuflexión, pero siempre se dirigían con la mirada hacia Jerusalén. Cuando estaban en el templo, la mirada se ponía hacia el atrio principal, al lugar santísimo, y cuando estaban fuera de la ciudad, pues la mirada siempre hacia Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que orar? Y muchas veces decimos, si Dios es omnisciente y Él conoce nuestras necesidades y Él sabe qué nos hace falta, simple y sencillamente no tenemos necesidad de orar. Pero la verdad es que el Señor nos enseña, a pesar de que el Señor conoce todas las cosas, que debemos de orar, porque Él ha establecido intervenir generalmente en respuesta a la oración. Es un medio por el cual Dios nos provee un camino para acercarnos a Dios a través de la oración. A través de la oración, el hombre conoce la voluntad divina, la acata y se capacita para llevarla a cabo en su vida, como dice Romanos 8, 26 y 27. Y otra cosa importante, la oración es el medio por el cual Dios usa para darnos su misericordia y su gracia. Mientras más oramos, más en comunión que estamos con el Señor. En Hebreos, en el capítulo 4, 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que nos hace la oración. ¿Por qué oramos? Oramos por una variedad de razones. La primera es por obediencia, porque el Señor nos mandó a orar. Segundo, la oración es una forma de servir a Dios y de obedecerle. En Filipenses 4:6, que todo el tiempo repetimos, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso es orar en el nombre de Jesús, en Cristo Jesús. Además, Cristo nos dio el ejemplo de oración. Cristo oraba incesantemente, a toda hora. Él es el ejemplo magnífico que tenemos para nosotros orar a Dios Padre. Otra razón de orar es que Dios decidió que la oración sea el medio para que logremos su intervención en varias situaciones. Cuando nosotros oramos por un enfermo, el Señor concede. El Señor puede intervenir en decisiones que a veces
estaban ya determinadas. Me acuerdo cuando se le dijo a... Se me está yendo el nombre del profeta que fue tragado por el pez. Jonás. Cuando se le dijo a Jonás, anda a Nínive para que prediques la destrucción de Nínive, porque su maldad ha llegado al límite. Y Jonás se fue para el otro lado, se fue a Tarsis, a España, pero el Señor usó caminos a través del pez y regresó a Nínive y predicó. ¿Y qué ocurrió? Cuando él predicó en Nínive, que iba a ser destruida si no se convertían. El Espíritu Santo obró y todo Nínive se convirtió. Y esa decisión se cambió y no fue destruida. Entonces es importante orar ante el Señor para que el Espíritu Santo toque el corazón de las personas que influyen en una nación para una determinada decisión. Otra cosa, nosotros tenemos que orar para derrotar la actividad demoníaca en la vida de las personas. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las esferas celestes. Y por esa razón tenemos que pedir ayuda al Señor para que nos ayude en nuestra lucha, porque nosotros solos no podemos luchar contra Satanás. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que estar orando constantemente para que el Señor provea las herramientas necesarias para que nosotros podamos salir triunfantes en la lucha contra estas huestes de maldad a través del Señor Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en Él, en el estudio y en la oración, Satanás huirá de nosotros. ¿Para qué más tenemos que orar? Para buscar obreros para la cosecha espiritual. El Señor nos dice, la mies está lista, pero hace falta obreros. Esta es otra de las razones por las que tenemos que orar. Y sobre todo, tenemos que orar para adquirir fortaleza y vencer la tentación. Eso está escrito en Mateo 26, 41. Ya más adelantito vamos a ver que la tentación no es más de lo que uno puede soportar. Venimos a Dios con nuestras peticiones específicas y tenemos la promesa de Dios de que nuestras oraciones no son en vano, sino que recibimos específicamente lo que pedimos. Esto vemos en Mateo 6:6. Además, el Señor nos promete que cuando nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos la concede. Veamos la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi pregunta aquí es, ¿hemos orado por ganarnos la lotería? ¿Hemos orado para que nos conceda un deseo personal que a veces está en contra de la voluntad de Dios? Sabiendo incluso que no es el camino correcto, oramos. Ustedes saben que los criminales oran a sus dioses para que les vaya bien en el sicariato, en el robo. Eso es pedir indignamente y por eso esas oraciones no son contestadas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué algunas de las oraciones no son contestadas, aún hechas por creyentes fieles? Y en realidad, Dios contesta todas las oraciones. Lo que sucede es que a veces su respuesta es negativa. Y nosotros cerramos los ojos a la respuesta de Dios y no la queremos aceptar. Otras veces, el Señor retarda su respuesta a su tiempo, no a nuestro tiempo. No de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y generalmente nosotros queremos las cosas para ayer. Y no es así.
tenemos que aprender a tener paciencia con el Señor. Orar incesantemente, frecuentemente, permanentemente, para que el Señor a su tiempo dé respuesta a la oración. Y eso nos dice Mateo en el capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Me hace acuerdo de la viuda persistente, ¿no? Cuando ella dice que todos los días iba ante el juez que no era creyente y todos los días le molestaba. Y su persistencia hizo que este juez cambie de opinión. No es esa la posición de Dios, pero el Señor quiere que nosotros estemos siempre en oración, en comunicación con Él. Y nosotros podemos tener una respuesta cuando el tiempo del Señor sea. Cuando no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, el Señor no responde. Y eso nos aclara Santiago en el capítulo 4, versículo 3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Como les había dicho, la lotería. A veces pedimos: haz que este señor se llegue a casar conmigo, cuando sabiendo que están en yugo desigual. Entonces, o viceversa, ¿no? Que la chica me acepte y están en yugo desigual. Y el Señor a veces dice: ve, vaya, cásese. Y a los 2 años, ya se acabó. Porque lo que no es bendecido por Dios cae por su propio peso. Y esto es algo interesante, cómo Satanás va ganando espacio y terreno en la iglesia. He tenido la oportunidad en estas 2 semanas de asistir a 2 matrimonios. Y en el primer matrimonio se casaban él de 38 y ella de 33 años. Y en el segundo más jóvenes. Pero estamos viendo que cada vez se atrasa, se pospone la fecha del matrimonio porque ya no existe la decisión de casarse. Y yo me he preguntado, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no se casan los jóvenes? Y la respuesta que creo que yo me he dado, no sé si estoy en lo correcto, pero es esta: porque están teniendo relaciones prematrimoniales. Entonces el joven tiene sexo con la novia, su ropa planchada, su comida servida, bien atendido en su casa. Incluso va a la casa de la novia y ahí amanece, o viceversa. Entonces, ¿cuál es la necesidad de casarse, de someterse a obligaciones? Ya se comió el sándwich antes del recreo, ya no hace falta. Entonces, hace que el matrimonio sea pospuesto, pero en el fondo es la desobediencia. Que tu matrimonio sea sin mancilla. La fornicación es pecado, hermanos. El tener relaciones antes de casarse es pecado. No es una costumbre moderna. Es pecado ante los ojos de Dios. Y eso es lo que impide que este rato los matrimonios perduren. Si se casan 10 personas, mañana se divorcian 12. Y los hogares están siendo destruidos por la influencia de Satanás. Yo le decía a una de las personas que se casaron: el hombre es el sacerdote del hogar. Siempre va a haber desavenencias, siempre. Va a haber enojos. Y cuando tengas la culpa, pide perdón. Y cuando no tengas la culpa, pide perdón. Porque tú eres el sacerdote. Tú eres el responsable. Cuando Eva comió del árbol del bien y del mal, el Señor le dijo: Adán, ¿qué has hecho? Cuando una persona se divorcia, el hombre es el responsable, aunque la mujer tenga la culpa. Porque no supo ser sacerdote de su hogar. Porque no supo amar y proteger a su esposa. Y una buena forma, un pastor me enseñó a mí: levántate y con tu mujer, antes del desayuno, ora por ella, para que el Señor la bendiga, la proteja
la cuide, le dé salud, le dé bienestar. Y ella ore por ti para que te sea el día bueno, para que puedas ser proveedor de tu casa. Cuando oramos el uno por el otro, las peleas se van disminuyendo, porque estamos en comunión con Dios. Y ese es el éxito en el matrimonio, orar el uno por el otro, aun cuando seamos viejos, porque también de viejos nos peleamos. Y otra cosa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mandamiento de Dios es no enojados hasta la noche. Y la mejor forma de reconciliarse es acostarse santamente, en paz, quieta y reposadamente, como el Señor nos manda. Y en Efesios, antes de esto dice, la falta de oración demuestra falta de fe y falta de confianza en la palabra de Dios. A veces no le creemos a Dios. Oramos para demostrar nuestra fe en Dios. Y Él hará conforme a lo que ha permitido en su palabra. Y bendecirá nuestras vidas abundantemente, más de lo que nosotros podemos comprender y entender. En Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de rezar y orar? Hemos oído nosotros desde niños, rezarás. ¿Cuál es la palabra rezar y cuál es la diferencia en la oración? La palabra rezar viene del latín recitare y significa repetir. Esto consiste en repetir oraciones diseñadas por otras personas, aprendérselas de memoria y repetirlas de forma continua, ¿no? Hay el rosario, ustedes lo deben conocer, es una repetición una tras otra de las letanías de los saludos de la Virgen, del ángel Gabriel. Y el Señor Jesucristo ya se refirió a esto. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha. Por eso no tiene sentido dirigirse a Dios con oraciones repetitivas que, a pesar de que sean buenas, no están de acuerdo con el Señor porque las repetimos sin intención del corazón. En Mateo 6, en el capítulo 7 y 8 dice, y orando, no rezando, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Lo importante es la disposición del corazón. Cómo nosotros nos ponemos delante de nuestro Padre, cómo está nuestro corazón para poder empezar a orar. Jeremías nos enseña en el capítulo 29, en el versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Es decir, cuando mi corazón late al unísono del corazón del Señor. Hay esa parte que siempre les comento yo, ¿no? Cuando el corderito o la oveja era rebelde y se saltaba el redil tantas veces que el Señor le quebró la pata y luego le entablilló y le llevaba en su seno hasta que la patita se solidifique. Y claro, la oveja estaba pegada al pecho del Señor, oyendo el latir de su corazón. Y cuando sanó la oveja, ya no quería despegarse, porque buscaba ese calor, ese amor del Señor. De esa manera nosotros tenemos que aprender a orar, latir al unísono con el corazón de Jesús. La Biblia nos narra que Cristo pasó noches enteras orando. Probablemente no tenía
audición, sino que oraba en su fuero interno, a veces hasta sin palabras. Por eso esto se hace practicable de orar sin cesar, que nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 el mandamiento, orad sin cesar. No necesitamos mucha palabrería. Orar sin cesar, ¿qué significa? Me levanto, gracias Señor, porque me has dado la vida. Agradecimiento. Bendíceme Señor en el día de hoy. Bendice los alimentos. Bendice mi salida. Voy a trabajar. Bendice mi trabajo. Que sirva para los demás. Si voy a tener relaciones con otras personas, con los jefes, con los compañeros de trabajo, bendice la conversación. Bendice lo que vamos a hacer y someterlo todo a la guía del Señor. Lo que voy a hacer, ¿Cristo lo haría? Lo que voy a hacer, ¿Cristo lo bendeciría? De esa manera podemos vivir piadosamente. La mucha palabrería no significa una relación de intimidad con Dios. Y el Señor nos lo dice en Mateo en el capítulo 6, versículo 5, que dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, que solamente reflejaban religiosidad. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, que es la vanagloria temporal. Pero la continuación dice, el que quiera orar, recójase en su aposento y a solas con Dios, póngale sus necesidades, sus alabanzas y sus agradecimientos. ¿Cómo orar a Dios correctamente según la Biblia? Muchas personas se preguntan y dicen, ¿cómo tengo que orar correctamente? La respuesta es, la Biblia es la única herramienta que nos enseña a orar a Dios correctamente. Y esa es la forma como tenemos que aprender. Porque si estudiamos la palabra del Señor, eso provoca llenura del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy lleno de su palabra, lleno del Espíritu, puedo fluir con la oración de lo que acabo de leer. Por eso es que en el Salmo 119, 105 nos dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con la Biblia en la mano yo puedo defenderme, puedo aprender a orar. Y continuando en la Timoteo que nos quedamos en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esto es carácter del cristiano, lo que habíamos dicho. Cuando yo tengo un carácter cristiano, puedo orar confiadamente en todo lugar. Ahora vamos a ver varios tipos de oración o partes de la oración que es importante para que nosotros aprendamos para poder hacer nuestras oraciones. Y esto ya nos enseñó el pastor Roberto, recordarán ustedes hace algún tiempo cuando le tocó a él predicar de esta parte. Y dice, una de las partes es la confesión. Y tomemos en cuenta la primera letra de cada palabra que voy a decir. Confesión, tomamos en cuenta la C. ¿Qué significa la confesión? Es poner delante de Dios nuestras debilidades y nuestro pecado. En Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión del pecado es importantísimo antes de orar. Es la primera parte de la oración. Pedir perdón por lo que se ha hecho. Alguien me dirá, es que yo no cometo pecados. Ya está cometiendo uno porque está mintiendo. Pecamos todos los días. Nosotros somos santos, sí somos santos, pero santos pecadores. Y todos los días tenemos que acercarnos al trono de la gracia para que sean borrados nuestros pecados. Por eso el Señor le dijo, es necesario lavarles los pies todos los días, porque todos los días los pies se empolvan. La siguiente palabra que quiero que tomen en cuenta es adoración. ¿Qué es la adoración? Es un reconocimiento de la soberanía y magnificencia de Dios, del poder soberano del Señor. Cuando usted ve un atardecer hermoso,
una puesta de sol en la playa, o las estrellas cuando el firmamento está despejado y contemplamos todas las estrellas, solamente podemos exclamar, ¡qué grande es Dios! Cuando usted ve cómo una plantita pequeña puede crecer, desarrollarse de una semilla muerta, no puede más que decir, ¡qué grande y poderoso es el Señor! Cuando entendemos cómo a los 4 días de muerto Lázaro, el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. En ese momento, en las células de Lázaro, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, todas destruidas, rotas, por eso el cadáver apesta, se volvieron a formar, se volvieron a unir, y Lázaro salió adelante. Eso es magnificencia, eso es gloria. Y el único que puede merecer toda adoración y toda gloria es Dios. De Él proviene todo, de Él proviene la vida, proviene la salvación, porque esto estuvo en la mente de Dios. En el Salmo 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. En el Salmo 95:1, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, y lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Otra palabra que quiero que tomen en cuenta es súplica, la letra S. La súplica es todo lo que pedimos. Pedimos por nuestras necesidades, pedimos por salud, pedimos por empleo, pedimos por bienestar, pedimos por salvación. Todo esto es súplica. Y parte de la súplica es la intercesión. Cuando nosotros intercedemos es porque rogamos unos por otros, porque esto conviene. Dice, en una oración en que oramos a nombre de otros, estamos levantando sus necesidades, lo que está pasando, pero es fundamental. Y eso es lo que cada vez que le escucho al pastor Raúl, dice, ¿y él es creyente o no? Porque la primera necesidad de la persona que está enferma no es sanarse, sino salvarse. Cuando el Señor hizo la creación, antes de la creación, estableció la salvación. La salvación es importante, porque ¿qué me gano yo si me salvo, me curo y no creo en Dios? He ganado salud y he perdido el alma. En toda oración, sobre todo cuando son personas incrédulas, lo que debemos pedir es por salvación. En Mateo, como ya dijimos, nos enseñaba, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Primera de Timoteo 2:1 que estamos leyendo, nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones por todos los hombres. Y eso es intercesión. Por todos los hombres. Incluye presidentes, alcaldes, prefectos, gobernadores, etc. Y también vecinos, amigos, familiares que no son creyentes. Y más aún por los creyentes. Tenemos que pedir al Señor que nos dé un sentimiento de amor para todos los creyentes, sobre todo, pero amor a todos. La palabra del Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor ama al mundo y da una salvación potencial universal. Desgraciadamente no todos aceptan, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. De las primeras letras que les acabamos de... me falta acción de gracias, que es lo que habíamos dicho. En Filipenses, por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre con acción de gracias. De estas letras se forma una palabra que nos va a servir de mnemotécnica para nuestras oraciones. Y esta palabra es casa. Casa, confesión, agradecimiento, súplica y adoración. O adoración y después agradecimiento. En ese orden sería mejor. Y es una mnemotécnica, una fórmula que tenemos cada vez que vayamos a orar, acordémonos de esta palabrita, casa. Y empezamos
confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Pero también tenemos otro ejemplo, algo que se repite todos los días, y no solamente por nosotros, sino por los católicos y por todo el mundo, que es el Padre Nuestro. Podemos ir a Lucas capítulo 1, por favor. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Jesús y la oración. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él empieza y le dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta palabra Padre nuestro, los judíos no la podían usar. Consideraban que era blasfemia dirigirse a Dios como Padre. Y por eso le criticaban a Jesucristo, porque decía Padre nuestro. Pero él al orar nos enseña esta intimidad. Abba Padre, papacito, Padre nuestro. Ahora una pregunta. ¿Dios es Padre de toda la humanidad? Lamentablemente no es así. Dios no es Padre de todos. El mundo está constituido por los hijos de Dios y por los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás no son hijos de Dios. Y cuando nacemos nosotros, nacemos en enemistad con Dios, apartados, y no somos hijos de Dios. Cuando creemos en Dios y creemos en Cristo como Señor y Salvador, llegamos a ser hijos de Dios. Y eso lo podemos ver en qué capítulo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento que tenemos cuando creemos en Cristo. Ahí nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y llegamos a ser hijos de Dios. Ahora sí puedo decir Padre nuestro. No antes. No antes. Si yo no creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador, no soy digno de poder decir Padre nuestro. Primer punto. Así que si es que alguien aquí no conoce de Cristo como su Señor y Salvador, es el tiempo para poder aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Y dice acá: santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos santificado, estamos adorándole, estamos reconociendo la característica de Dios, de que es santo, sublime, sagrado, omnipotente. Y eso cuando nosotros le decimos santificado sea tu nombre, estamos reconociendo, estamos alabándole, estamos completando una de las partes de la oración. Los salmos nos enseñan la forma de cómo honrar y glorificar el nombre del Señor. Si usted quiere alabar a Dios, vaya a los salmos. Salmo 33, Salmo 48, 71, 97. Y en general todos los salmos son de alabanza. Tenemos que utilizar esto. ¿Qué más continúa diciendo en el Padre Nuestro? Venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? El judío de la época de Cristo pensaba que el Mesías tenía que venir para liberarles del poder sojuzgador de Roma y que vuelva a establecerse el imperio de Israel con nuevos reyes y nuevas cosas. Pero la verdad es que eso no se refiere a venga tu reino. Mi pregunta: ¿estamos viviendo en el reino o el reino viene después? ¿Qué me dice? El reino vino cuando Jesús nació. Por eso los ángeles cantaban en coros celestiales anunciando la venida del Señor. Cuando Él dejó su divinidad y nació, vino el reino de Dios. Y este reino de Dios está presente ahora y se va a ir
progresivamente mejorando hasta el final. Como leemos en Apocalipsis en el capítulo 21:1, cuando dice que vendrá de luego de todo esto, cielos y tierra nueva bajarán con la nueva Sión y se completará la venida del reino. Pero ya estamos. No, por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, porque pertenecemos al reino. ¿Quién pertenece al reino? Amén. Amén. Gloria al Señor. Continúa el Padre Nuestro y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando decimos esto, haga su voluntad, estamos pidiéndole a Dios que cumpla con su propósito. Y que nosotros no somos nadie quien podamos decirle al Señor, haz esto, haz el otro. Yo a veces me molesto cuando oigo, en nombre de Cristo. Eso es no conocer la voluntad de Dios. No saber quiénes somos nosotros para decirle lo que Dios tiene que hacer. Señor, si tu voluntad es sanarme, sáname. Si no, dame resignación. Que tu voluntad se haga en mí. Y que tus propósitos sean cumplidos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vemos, la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. La Escritura también dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo puedo yo comprenderlo? El propósito del Señor. Una hormiga no puede saber lo que una persona hace y dice. Así nosotros con la voluntad de Dios. Pero puedo trabajar con Él. Puedo tener su guía y su dirección cuando vivo en comunión con Él. Ahí me junto a lo que Él está haciendo y puedo comprender el propósito que el Señor tiene. Y continúa el Padre Nuestro diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué el Señor no dijo el pan de la semana, el pan del mes o el pan del año? Porque el Señor quiere que todos los días estemos sujetos a Él. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Nuestra dependencia es diaria. Cada día tenemos que dar gracias y orar por el alimento, y no solo físico, sino espiritual. El Señor es proveedor no solo de lo material, sino también de lo espiritual, y eso lo podemos ver en Juan, en Primera de Corintios. Pero Él daba más importancia al alimento espiritual que al material. En el Juan, en el capítulo 6, 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿A quién tenemos que acudir para que nos dé el alimento espiritual? A Jesús, nos dice este versículo. El cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste nos ha dado el Padre para que nos alimente espiritualmente. Y continúa el Padre Nuestro y dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Si ustedes ponen atención, dice, perdona nuestros pecados, porque también. ¿Qué pasa si no perdono? La Biblia nos enseña que si no perdono los pecados, el Señor tampoco me perdona. Cuando digo, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden o que nos deben. Lucas 11:4. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que tenemos, ¿no? El pecado es errar en el blanco, es todo lo que no le agrada a Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La misericordia de Dios para nosotros, pecadores, es necesaria todos los días. Todos los días.
Jesucristo, cuando fue crucificado, en medio del dolor exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Y no solo Jesús, alguien tan humano como nosotros, como Esteban, mientras estaba siendo lapidado, exclamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hechos 7:60. Y termina el Padre Nuestro diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús no está sugiriendo con estas palabras que Dios es quien nos guía hacia la tentación. Simplemente nos dice que pidamos ser liberados de Satanás y sus engaños. En 1 Corintios dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor conoce nuestras debilidades. Y Él dice: no, este no es capaz de soportar semejante peso, aligeremos la carga. Y nuestras tentaciones no son como las tentaciones del Señor. Cuando el Señor, estando ahí en el desierto, ayunando 40 días, Satanás se le ofreció y le dijo, sabiendo que Jesús podía hacerlo, y lo hizo, multiplicó los panes y todo. Haz que piedras se conviertan en pan. Pero ¿de qué se valía el Señor para defenderse de las tentaciones de Satanás? De la Escritura. La Escritura ha dicho: no tentarás al Señor tu Dios. De la misma manera, cuando tengamos una tentación, vaya a la Escritura. Lea, estudie, aprenda, ore respecto de eso. Y la tentación se va. Mateo nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y no se crea Superman. No, a mí no me pasa. No. Cuide que el que está en alto no caiga. Porque somos débiles. Y estamos sujetos a tentaciones. Y a nuestra propia concupiscencia. Santiago nos dice: porque de dentro del corazón sale todo lo malo. Orar sin cesar es un recordatorio de nuestra vida entera. Tiene que ser una oración. La oración constante nos ayuda a mantenernos conectados a Dios y a ser sensibles a su voz y dirección. Y otra cosa fundamental, nosotros estamos enfocados solamente en la súplica. Es importante el agradecimiento y la alabanza. Dice, la oración de acción de gracias nos ayuda a mantener una perspectiva de gratitud en medio de nuestras circunstancias. Aunque estemos sufridos, aunque estemos dolidos, ¿cómo no dar gracias a Dios por el tiempo que el Señor me ha dado de vivir junto a mi esposa? De darme los hijos, aunque me han causado dolor. Pero también la bendición del Señor provee todo. Tengo que presentarme ante el Señor con agradecimiento, porque de lo contrario no estoy teniendo fe. Y no debo presentarme con ansiedad. Cuando empiezo a preocuparme por las cosas que van a suceder, estoy siendo infiel con el Padre Nuestro. Danos el pan de cada día. La preocupación significa ocuparse anticipadamente de las cosas que nos suceden. 90% de las cuales nunca pasa. Y estamos preocupados. Preocupados, angustiados. ¿Qué será mañana? ¿Qué irá a pasar? Ay, ¿cómo va a ser el mundo? Sufriendo. ¿Por qué? El cristiano debe tener fe. El cristiano debe poner su fe en lo que el Señor ha prometido. Y el Señor primero nos ha prometido salvación. Segundo, vida eterna. Y tercero, no hay justo que mendigue pan, ni familiar que pase necesidad. Tenemos que tener confianza. Esa es la confianza, es la fe. La oración de acción de gracias es un recordatorio de que nuestra vida está en manos de Dios amoroso y proveedor.
La oración de alabanza es la expresión de adoración y reverencia hacia Dios. ¿Cómo podemos discernir la guía de Dios a través de la oración? A través del estudio de la Biblia. Si nosotros empezamos a orar de acuerdo a lo que la palabra enseña, vamos a tener crecimiento espiritual, aprender la palabra del Señor y a ponerla por oración. Si yo estoy orando a Timoteo y dice, oramos por todos los hombres, ahí está el motivo de la oración. Hemos leído y va a la oración. Además, la oración requiere paciencia y disposición para escuchar a Dios. A menudo esperamos respuestas inmediatas, pero Dios tiene su tiempo y su plan perfecto. Otra cosa, si tenemos problemas, si tenemos dificultades, podemos acudir a personas que tienen un poquito más de crecimiento que nosotros para pedirles ayuda y socorro e intercesión por nuestros problemas. Así que no es malo, es una linda costumbre el hacer las peticiones de oración para que todos unidos en un solo espíritu podamos pedir al Padre por nuestras necesidades. Esa sintonía con el Espíritu Santo nos va a permitir crecer y nos va a permitir aprender a orar. He tratado de hacer un pequeño resumen de lo que es la oración, tomando en cuenta que esto es un capítulo muy grande y que en una hora no se puede hacer. Para aprender a orar se han establecido, como decía mi hermano Lenin, seminarios y cosas. Pero espero que estas pocas palabras nos sirvan. Y termino diciendo, como en Proverbios en el capítulo 3, en el versículo 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por esta oportunidad, Señor, de poder esparcir tu nombre, Señor, de predicar tus palabras, para que podamos vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú nos enseñas, para que aprendamos a orar delante de ti como a ti te gusta, para que podamos vivir quieta y reposadamente en ti. Enséñanos a ser pacientes, enséñanos, Señor, a agradecer por todo lo que nos das, a alabarte, Padre bendito, y a pedir conforme a tu voluntad, para que nuestras peticiones sean oídas. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, bendice, Señor, a nuestro país, bendice a las autoridades que están en eminencia, y bendice las cosas que tenemos que hacer en esta semana. En nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y